A veces, debemos de valorar, apreciar y agradecer más lo que somos y lo que la vida nos ha entregado, que puede ser toda una bendición. Cuando comencé a contar mis bendiciones, toda mi vida cambió. Sé agradecido por lo que tienes y terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca tendrás lo suficiente. Sé feliz con lo que eres y lo que haces, y puedes hacer lo que quieras. La vida es corta. Deja de preocuparte tanto. Diviértete. Sé agradecido. Sé tú mismo. No permitas que otros te desanimen. La vida es una oferta única. Vívela al máximo. Empieza a vivir. Muchas veces decimos que la vida no tiene sentido. Depende de ti, y no de los demás, procurar tu felicidad, tu alegría y satisfacción. Aprecia la fragancia de las flores, la belleza de la puesta de sol y del amanecer. La vida es el regalo más grande que jamás se podría concebir. Un narciso que avanza a través de la tierra oscura hacia la primavera, sabiendo de alguna manera en lo profundo de sus raíces que vendrá la luz y el sol, tiene más coraje y más conocimiento del valor de la vida, que cualquier ser humano. Si te encuentras en un momento crítico en tu vida, la única solución es resistir con la certeza de que, en algún momento, saldrá la luz. El fin del mundo de la oruga, para el resto del mundo, se llama mariposa. Después de oír cómo piensan los ricos, comprendí que muchos de ellos eran más pobres que yo. Espero que todos puedan volverse ricos y famosos, y tener todo lo que soñaron, para que se den cuenta de que esa nunca será la respuesta de la vida. Todas las personas buscan en la vida la felicidad, pero muy pocos saben que la felicidad deriva de la apreciación, la valoración y la gratitud. Si no aprendes a usar estos sentimientos en tu día a día, es muy probable que la felicidad que logres no sea constante en tu vida. Algunas personas siempre se quejan porque las rosas tienen espinas. Yo, en cambio, estoy agradecido de que las espinas tengan rosas. Para transformar tu vida, solamente necesitas cambiar tus pensamientos. La única belleza que es para siempre, es la belleza del corazón. Yo, no necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta, cuando lo necesite. Agarra bien fuerte a quien te quiere de verdad, porque nunca se encuentra la misma persona dos veces en la vida. No esperes que llegue ese algún día. Esperar ese día, es una enfermedad que hará que te lleves tus sueños a la tumba. Si quieres hacer algo, hazlo ahora, hazlo ya. A veces, esperamos milagros y no comprendemos que puede que este sea el momento y las personas que la vida pone en nuestro camino. Si tienes salud y alguien que te quiera, eres afortunado y no lo sabes. Si ver a los demás felices, a ti te hace feliz, entonces entendiste cómo funciona la vida. Agradecer lo que tienes, es el arte de atraer más cosas buenas a tu vida. No solamente es ciega la fortuna, sino que vuelve también ciegos a aquellos a quienes acaricia.
¿Qué es la riqueza? Nada si no se gasta. Nada si se malgasta. Solamente lo barato se compra con el dinero, lo verdaderamente caro no se puede comprar. Tu tiempo es limitado, así que, no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. Lo peor que puedes hacer, es llegar a postergar tu vida y descubrir que has vivido atrapado bajo el paradigma de otros. Nunca es tarde para decidirte a vivir tu vida. Disfruta de las pequeñas cosas de la vida, porque un día, puedes mirar atrás y darte cuenta de que en realidad eran grandes. Un abrazo de una madre. Una conversación con tu hijo. Un café con un amigo. Un beso de tu pareja. O un abrazo de tus abuelos, son pequeñas cosas que te parecerán enormes cuando no las tengas. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio precioso que es estar vivo. Respirar. Pensar. Disfrutar. Amar y, luego, haz que ese día cuente. Deténgase en la belleza de la vida. Mire a las estrellas e imagínate corriendo con ellas. En los momentos libres del día, asegúrate de contemplar la pérdida de todo lo que valoras en la vida. Involucrarte en tal contemplación puede producir una transformación importante de tu perspectiva de la vida. Puede hacer que te des cuenta, aunque solo sea por un tiempo, de lo afortunado que eres, de cuánto tienes que estar agradecido, independientemente de tus circunstancias. El problema que tenemos con la mentalidad de víctima, es que olvidamos ver las bendiciones del día. Debido a esto, nuestro espíritu está envenenado, en lugar de nutrirse. Los que tienen la capacidad de ser agradecidos, son los que tienen la capacidad de alcanzar la grandeza. ¿Sabes, mi querido amigo? Un porcentaje muy pequeño de las personas en este mundo, realmente experimentarán y vivirán el día de hoy. Mucha gente se quedará atrapada en otro día, en otro momento que los traumatizó y los hizo tartamudear espiritualmente, y, por eso, es por lo que pierden la apreciación de este día. A mí, personalmente, la expectativa me ha traído decepción. La decepción me ha traído la sabiduría, la aceptación, la gratitud y el aprecio. Me han traído alegría y satisfacción. Así que, valora donde estás en este momento, en lugar de concentrarte siempre en lo lejos que debes llegar. A veces, la mejor manera de apreciar y valorar algo, es estar sin él por un tiempo. Cuando encuentres a alguien con quien los silencios se vuelven una canción, y a su lado la vida te parezca más liviana, no la sueltes. No serás feliz con más, hasta que estés contento con lo que tienes. La vida no se compone de minutos, horas, días, semanas, meses o años, sino de momentos. Debes experimentar cada uno de ellos, antes de poder apreciarlo. Conectarte con aquellos a quienes conoces, amas y aprecias, restaura el espíritu y te da energía para seguir avanzando en esta vida.
Valora y aprecia a todas estas personas. Sentirte agradecido por alguien o por algo en tu vida, realmente atrae más de las cosas que aprecias y valoras en tu vida. El valor de la vida se puede medir por la cantidad de veces que tu alma se ha conmovido profundamente. Este valor no se mide por la cantidad de dinero que tengas o los bienes materiales que hayas acumulado. Puedes tener mucho y sentir que no tienes nada. Algunas personas necesitan pasar tiempo arrastrándose solo a través de las sombras, para apreciar lo que es realmente estar de pie frente al sol. Aprecia lo que tienes, porque alguien más lo está deseando. No se trata de comparar tu situación con el que está peor, se trata de valorar lo que tienes, porque puede que le estés dando una importancia menor de la que en realidad tiene. Mostrar gratitud es una de las formas más poderosas de crear abundancia. Dar gracias es una de las maneras más hermosas de apreciar la vida. Debes de ser agradecido con la vida misma, y también con quienes te acompañan en ella. La vida no nos debe nada, solo porque se nos concede. Pero le debemos todo a nuestra propia vida. La vida es un regalo. Cuando lo veas por ti mismo, verás que la vida de los demás también es un regalo. Muchos creemos que tenemos el derecho de ser felices, solo por vivir. La felicidad es algo que se debe de ganar y aprovechar las oportunidades que te da tu vida. No importa lo buena que creas que es la vida, todo se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. Todo puede cambiar. Todo puede desaparecer. Así que, trata de apreciar cada momento. Nunca des nada por sentado, ya que la vida puede cambiar en cuestión de un segundo. Valora a quienes te acompañan y lo que tienes, porque puede que en el futuro no lo puedas hacer. Con la esperanza de llegar a la luna, los hombres no ven las flores que florecen a sus pies. A veces, tenemos que dejar de mirar hacia arriba y dirigir la mirada hacia lo que tenemos enfrente. Puede que muchas de las cosas que tienes ahora mismo eran tus anhelos hace algunos años. Si no sabes cómo relajarte y estar satisfecho con lo que tienes, si no sabes apreciar la belleza natural de tu entorno, si no sabes cómo ser simple, entonces, aunque poseas todo el dinero del mundo, todavía serás miserable. Las mejores cosas de la vida no son cosas, son sentimientos. No se compran. Se obtienen gratis. No se venden. Se regalan. El dinero, sí, es importante, pero no es suficiente para tu propio bienestar. Adquiere el hábito de valorar y agradecerle a la gente. Expresa tu agradecimiento sinceramente, sin esperar nada a cambio. Realmente aprecia a quienes te rodean, y pronto encontrarás a muchos más a tu alrededor. Aprecia la vida y descubrirás que tendrás más de ella. En el momento en que lo hagas, empezarás a vivir una nueva vida. Nunca es tarde para hacerlo, no importa la edad que tienes o las circunstancias en las que te encuentras ahora mismo. Solo tienes que tener la voluntad de querer ver más allá.
Cuando te das cuenta del valor de toda la vida, te concentras menos en el pasado y más en la preservación del futuro. Deja el pasado en el pasado. Lo que importa es el presente y el futuro. No hay valor en la vida, excepto lo que elijas darle. No hay felicidad en ningún mundo, excepto en la que tú mismo te das. Debes encontrar tu propio valor. Si recoges el valor de los demás, no harás nada más que vivir una vida que no te pertenece. El valor de la vida no está en la duración de los días, sino en el uso que hagamos de ellos. Un hombre puede vivir mucho, pero muy poco. Si de verdad quieres valorar tu vida, hazlo a diario, no solo en momentos especiales. Aprecia cada día y no desaproveches el tiempo libre que tienes para hacer algo con él. Es muy importante aprender a agradarte a ti mismo. Dado que debes pasar tanto tiempo contigo, es mejor que obtengas algo de satisfacción en esa relación. La persona que no logra encontrar la manera de sentirse cómoda con su presencia, jamás se sentirá cómoda con la de los demás. Estamos tan comprometidos en hacer cosas para lograr propósitos de valor externo, que olvidamos el valor interno de la vida, que es vivir. Respirar. Parpadear. Ver. Sentir. Oler. Andar. Comer. Oír. Son cosas que damos por sentado y no las apreciamos en absoluto. No es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos, es lo que determina el valor de la vida. Tu situación actual no condiciona lo que puedes lograr. El futuro aún no ha sucedido y el pasado se ha ido. Así que, creo que el único momento que tenemos, es aquí y ahora, y por esto, yo trato de aprovechar al máximo esos momentos, los momentos en los que estoy. Está bien mantener la mirada hacia el futuro, pero nunca te olvides de vivir tu presente. Saborea la vida. Cuando tienes algo que amenaza tu vida, te empuja a dar un paso atrás, y, realmente, apreciar el valor de la vida y sacar de ella todo lo que puedas. A veces, tienes que caer y volver a escalar, para que cuando llegues a la cima, aprecies estar allí. Muchas de las mejores y más valiosas experiencias de la vida, no son aquellas en las que nos encontramos solos, sino las que compartimos con nuestros seres queridos. Si algo te hace feliz debes de compartirlo con tus seres queridos. Con este proceso verás que tu felicidad aumenta. Cada momento de la vida es precioso y nunca puede volver a suceder, y, por lo tanto, es una razón para apreciarlo, estar agradecido y celebrar el hecho de que estás vivo. Cada experiencia de vida debes aprovecharla al máximo, para evitar lamentaciones futuras y arrepentimientos. Si quieres cambiar tu vida, intenta dar las gracias. Una vida valiosa, es una vida agradecida. Cambiará tu vida poderosamente. Empieza a dar las gracias por las cosas sencillas y pequeñas que tienes. El valor de la vida se mide en términos de gratitud. Mientras más preciada nos parece, más agradecemos su presencia.
Para hacer un cambio en la manera de vivir y disfrutar de las personas que te rodean y del mundo en el que vives, tienes que empezar por dar las gracias por todo lo recibido. ¿Quieres cambiar? Agradece por todo y a todos. Amigo mío, debes encontrar tiempo para detenerte y agradecer a las personas que hacen la diferencia en tu vida. Agradecerle a las personas que te importan te permite mostrarle cuánto las valoras. La gratitud tiene efectos muy positivos y buenos en las relaciones humanas, da sentido a nuestro pasado, trae la paz en el día de hoy y crea una visión hacia el mañana. Te hace sentir bien con tu vida, con el mundo y con los demás. Así que, valora todo y a todos que tienes en tu vida y agradece. La mejor filosofía para vivir en la vida, es vivirla con amor. Con amor por nosotros mismos y por los demás, a pesar de todo lo que suceda. Acepta a cada quien como es y no permitas que nadie cambie tu esencia, tu estado de ánimo, ni tus valores. Ama y valora siempre un poco más a quien lo merece, porque quien te ama, te cuida, te protege y está allí para hacer tu vida más armónica y placentera. Está contigo para apoyarte, para hacerte reír, para recordarte que la vida es bella y que tienes muchos motivos para agradecer el milagro de estar vivo. Entrega todo lo que puedas, pero no esperes nada de nadie. Mejor deja que te sorprendan y no que te decepcionen. El agradecimiento puede hacer un día, incluso cambiar una vida. Tu voluntad de ponerlo en palabras es todo lo que se necesita. El aprecio, y no la posesión, hace que una cosa sea nuestra. La apreciación es probablemente la mejor forma de poseer, y la propiedad, la peor forma de apreciar. La apreciación tiene un tremendo poder y es algo maravilloso. Hace que lo que es excelente en los demás, también nos pertenezca a nosotros. Una cosa hermosa no es hermosa hasta que alguien la aprecia. Ser una buena persona no depende de tu estatus, tu religión, tu raza, el color de tu piel, ni de tus ideas políticas, mucho menos de tu cultura o tu educación. Ser una buena persona depende de si tratas bien a los demás. Cuando la vida nos sacude con mucha fuerza, es entonces cuando comprendemos que el tiempo que nos queda no es para malgastarlo. Porque la mejor edad de la vida para hacer lo que quieras es la que tienes ahora. Ayer te faltaba experiencia y mañana te faltarán fuerzas. Valora y aprovecha cada segundo de tu vida. Saca de tu vida todo aquello que te envenena el alma, los sentimientos más negativos que no aportan luz a tu existencia. Sé valiente y aprende a darle a tu vida las ausencias que necesitas, porque resultan un verdadero triunfo. El perdón es la llave que abre la puerta del resentimiento y las esposas del odio. Es un poder que rompe las cadenas de la amargura y abre los candados del egoísmo. No te apures, ni desesperes, porque el tiempo es el único que no vuelve, nunca. Valóralo y aprovéchalo bien.
¿Te sientes triste? Levanta tus ojos. Párate sobre tus pies. Di algunas palabras de aprecio, porque hay personas que tienen zapatos, pero no tiene pies para ellos. A mí, amigo mío, lo que me hace feliz es el aprecio de las personas que me rodean. Valora a los que te rodean y te aprecian. No estropees lo que tienes, deseando lo que no tienes. Recuerda que lo que tienes ahora fue una de las cosas que esperabas algún día atrás. Es imposible estar agradecido y deprimido al mismo tiempo. Pero, aunque la vida pueda derribarte en alguna ocasión, encuentra razones, aunque sean pequeñas, para levantarte. Aprecia lo que tienes, donde estás y con quien estás en este momento. La mejor manera de apreciar a los que amas es pensar con anticipación e imaginar la vida sin ellos. Estamos tan atrapados en nuestros destinos que olvidamos apreciar el viaje, especialmente la bondad de las personas que nos encontramos en el camino. El aprecio y la valoración son unos sentimientos maravillosos, no los pases por alto. Nunca dejes de valorar a alguien que se preocupa por ti. Solo porque siempre están en tu vida para ayudarte de alguna manera, nunca dejes de agradecer o reconocer. Valorar a alguien o algo a la ligera es un riesgo que nadie debería correr. Aprecia y valora la vida, incluso si no es perfecta. La felicidad no es el cumplimiento de lo que deseamos, sino una apreciación de lo que tenemos. Cuando das aprecio para obtener algo, es manipulación y la gente puede sentirlo. Practica el aprecio genuino. Si te despertaste esta mañana, tienes motivos para estar agradecido. Si recuesta tu cabeza sobre una almohada esta noche, tienes motivos para agradecer. No tomes un solo día por sentado. Sentir gratitud y no expresarla, valorar a alguien y no decírselo, es como envolver un regalo y no darlo. Disfruta de las pequeñas cosas, puede que un día podrás mirar hacia atrás y darte cuenta de que eran las grandes cosas. Levantémonos y agradezcamos, porque si no aprendimos mucho hoy, al menos aprendimos un poco. Y si no aprendimos un poco, al menos no nos enfermamos. Y si nos enfermamos, al menos no morimos. Entonces, seamos todos agradecidos. La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla. Una es sincera y la otra no. Una procede del corazón, la otra sale de la boca. Una es altruista, la otra egoísta. Una despierta la admiración universal, la otra es universalmente condenada. En lugar de ser impaciente porque tienes que esperar por algo, agradece el tiempo extra que tienes ahora para notar y apreciar tu entorno. Sé agradecido por lo que ya tienes, mientras persigues tus objetivos. Debemos de aprender a aceptar y valorar quiénes somos, y a apreciar en quién nos convertimos. Debemos amarnos por lo que somos y quienes somos, y creer en nuestros talentos, virtudes y defectos. Yo, me levanto por la mañana y veo las flores de mi jardín,
con el rocío en sus pétalos y la forma en que se despliegan, y me hace feliz. Es importante centrarse en las cosas del aquí y ahora y valorarlas cuando se tienen, creo. En poco tiempo, las flores se marchitarán y extrañaré su belleza si no lo hago ahora. La vida, amigo mío, es igual. Céntrate en su belleza ahora. Un corazón ingrato no descubre misericordias, pero un corazón agradecido encontrará en cada hora algunas de las bendiciones celestiales. La felicidad no es una cosa, es un sentimiento, una forma de vivir y ser alegre. Proviene de la realización interna y de apreciar el mundo en el que vives. Todo en la vida se te da por un corto periodo de tiempo, para disfrutar, aprender, apreciar y amar, pero nunca para conservarlo. Valora todo esto, mi bello amigo. La apreciación se define como el acto de reconocer o comprender que algo es valioso e importante. Muchas veces se dejan de apreciar momentos malos, sin embargo, en retrospectiva, hay situaciones malas que seguramente fue lo mejor que te pudo haber pasado. Todo ocurre por una razón, ya sea porque necesitas aprender una lección, o el camino que tú crees que no es el correcto. Aprende a apreciar incluso los momentos menos agradables, y conseguirás dominar esas circunstancias de la vida. Nada es más honorable que un corazón agradecido. Nada mejor que un buen corazón que sepa agradecer, porque es un corazón que reconoce el valor de lo que tiene enfrente. Agradecer es ver cuán valioso es lo que se nos ha dado. Tienes que aceptar envejecer también. La vida es preciosa, y, cuando has perdido a muchas personas, te das cuenta de que cada día es un regalo. Solo tenemos una vida y un cuerpo que cuidar, y es mejor que lo hagamos bien. Nunca se sabe lo que puede traer el mañana y, por lo tanto, es mejor que vivamos esta vida, lo mejor que podamos y estemos agradecidos por todo lo que tenemos. Al final, de eso se trata, vivir tu vida de la mejor forma que creas. La mejor forma de valorarla es demostrarlo en la práctica. Para valorar más la vida que tenemos, debemos contemplar también todo el sufrimiento del que nos hemos librado. No basta solo con ver todo lo que bueno que hemos recibido. Soy Jorge. Muchas gracias, mi querido amigo, por estar de nuevo conmigo.